Apreciados afiliados, bienvenidos a esta Asamblea Ordinaria 2016. Queremos agradecer su presencia en este espacio donde se hace el balance del año anterior y donde la Asamblea General, como órgano rector del gremio, determina el quehacer de la institución. Celebramos la participación de los jóvenes en esta reunión, pues son ustedes los que asumirán el encargo de manejar el destino del gremio en el inmediato futuro. En ese cuadro ven ustedes el contenido de lo que es el informe. Trataremos un poquito generalidades de lo que es el mercado y la situación, digamos, económica a nivel global, a nivel nacional. Miraremos el efecto de cambio climático en el sector, gestiones ante el gobierno, cifras del sector agroindustrial de la caña, fortalecimiento institucional de Procaña, perspectivas del mercado mundial del azúcar y terminaremos con un estado actual del Fondo Cultiva. La economía mundial cerró el año 2015 con un comportamiento moderado, destacándose el desempeño positivo de la economía de Estados Unidos. Por el contrario, la economía china contó con un crecimiento del 6.2% del PIB, el más bajo de los últimos 25 años, debido al endeudamiento de la mayoría de las empresas estatales y la inestabilidad de la banca. La demanda de los países desarrollados por las materias primas producidas por las economías emergentes tuvo una desaceleración, llevando a la caída de sus precios. Colombia alcanzó el déficit comercial más alto de la historia económica. Según el DANE, el desequilibrio de la balanza comercial, definida como la diferencia entre las exportaciones e importaciones de mercancías, avanzó de 6.293 millones de dólares en el 2014 a 15.907 millones de dólares en el 2015, equivalentes a un crecimiento del 152.7% en el año. El crecimiento de la producción agropecuaria en Colombia para el 2015 fue del 3.2%, acompañado por el alza de precios como resultado del fenómeno del Niño, significativa devaluación del peso colombiano frente al dólar, la inflación que superó la meta establecida, elevados costos de producción por aumento de los precios de los insumos y actividades para contrarrestar los daños causados por la sequía. Hablemos un poco del efecto de la variabilidad climática. El fenómeno del Niño 2015-2016, catalogado como el más severo en las últimas décadas, nos ha evidenciado con claridad la pérdida de resiliencia de los sistemas de producción. Entendida esta como la capacidad de los sistemas para responder a los cambios extremos del clima. Esta situación se explica especialmente en la baja retención de humedad de los suelos debido a la disminución de la materia orgánica. Pueden ustedes apreciar en el cuadro unos indicadores que son contundentes de lo que ha sido el efecto de la variabilidad climática, en este caso el fenómeno del Niño 2015 para la región, ni siquiera exclusivamente para el sector agroindustrial de la caña de azúcar, sino para la región. Quiero resaltar la diferencia que hay entre el año climatológico, que es un promedio de 1994 al año 2015, de todas las estaciones meteorológicas de Cenicaña, ¿sí?, comparado con el año 2015, podemos ver cómo se tuvo una reducción en precipitación promedia de 335 milímetros. Se tuvo un incremento en la evapotranspiración de 113 milímetros y estuvimos cerca de 1 grado centígrado promedio de más temperatura si comparamos la temperatura promedia del año 1994 al 2015 comparado solo con el año 2015. En efecto, de esta significativa variabilidad climática no se ha dejado esperar en la disminución de la producción, llegando a afectar la producción en promedio en un 10 a 15% en los predios que contaban con la infraestructura de riego adecuada y en aquellos donde no existía infraestructura de riego o se vieron afectados por el racionamiento drástico de suministro de agua superficial
las reducciones llegaron incluso a superar el 30%. Desde el punto de vista político, el año 2015 se caracterizó para el sector agroindustrial de la caña de azúcar por ser uno de los más difíciles en los últimos tiempos, destacándose entre otros aspectos los siguientes: modificación del arancel del azúcar, la presión de organismos internacionales como la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, OCDE, que mantiene en firme sus recomendaciones de debilitar los pocos mecanismos de política pública en defensa de la producción primaria, dejando expuestos a los productores nacionales, desconociendo la realidad de la alta distorsión de los precios del azúcar en el mercado internacional, que ha llevado a que los países en general, desarrollados y en desarrollo en los últimos años, hayan fortalecido sus mecanismos de compensación y subsidio para garantizar la estabilidad de sus productores y consumidores mediante incremento en los aranceles y otros mecanismos como cuotas de importación, salvaguardias, precios mínimos de garantía, etc. Por el contrario, el sector agroindustrial de la caña de azúcar en Colombia viene afrontando desde el año 2013 el ataque sistemático en contra de los mecanismos de política pública como el Sistema Andino de Franja de Precios y el Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar, mecanismos que han demostrado su eficacia en un mercado como el azúcar, catalogado como el de mayor volatilidad entre los commodities del mercado mundial. Colombia, por su bajo peso en el mercado internacional, es un tomador de precio, factor que justifica aún más la estrategia de contar con estas herramientas de regulación de precios. Ustedes pueden ver en este cuadro la gestión de Procaña en defensa de estos instrumentos de política pública. La realidad es que pueden apreciar la actividad en el año 2015 fue enorme desde todo punto de vista, desde reuniones con políticos, comunicados de prensa, publicaciones en medios, como ustedes bien ven en este cuadro. A pesar de las expresiones y solicitudes de congresistas, gobernadores, alcaldes, dirigentes sindicales, diputados, cultivadores de caña, paneleros, gremios agropecuarios, madres cabeza de familia, representantes de comunidades indígenas, organizaciones sociales y de comercio, trabajadores industriales, productores, entre otros. Además del trabajo de sustentación con cifras y argumentos desde los sectores agroindustriales de la panela y el azúcar, donde mostramos la inconveniencia de modificar el techo del arancel, el gobierno nacional bajó este porcentaje de 117 a 70% con la expedición del decreto 2293 del 27 de noviembre del año 2015, situación que pone en riesgo no solo al sector agroindustrial de la caña de azúcar, sino que puede desestabilizar el sector panelero, comprometiendo la viabilidad económica de más de 350.000 familias en 27 departamentos. En efecto, los efectos de esta medida podremos verlos a partir de abril, cuando regirán los nuevos indicadores de los precios pisos y techos que conforman la franja de precios del azúcar, con lo cual se prevé una caída del 15% en el arancel, pero lo más preocupante es que la TRM, como bien lo expresa el presidente del Banco de la República, es un factor cíclico transitorio, el cual, cuando se revierta la tendencia alcista actual, podría tener serias consecuencias para el sector azucarero y panelero en lo económico y en lo social. Incertidumbre en la fórmula de los precios del etanol. Voy a ahorrarme esta presentación porque yo creo que quedó suficientemente claro con la presentación del doctor Amílcar. La persistencia del gobierno nacional en la política de estimular el mercado o libre competencia, con el pretexto de controlar los precios de los consumidores, bajar la inflación y presionar a la modernización y eficiencia, no ha generado los resultados perseguidos. Por el contrario, se ha debilitado el sector primario de la producción nacional, fortaleciendo la dependencia de alimentos e insumos importados, llegando Colombia hoy a tener una balanza comercial negativa. La situación presentada en la década de los 90, a raíz de la apertura económica del presidente Gaviria, entregando a cambio de nada la protección que tenía el sector primario,
llevó a la desaparición de los cultivos transitorios, teniendo que importar la soya y el maíz que podríamos producir en volúmenes importantes en nuestro país. En ese momento los agricultores de cultivos semestrales pudieron pasar al cultivo de la caña de azúcar. Hoy, si le ocurre a la caña de azúcar lo mismo, no existen alternativas para absorber rápidamente la superficie sembrada en caña, por lo tanto, se generaría una crisis de gran magnitud. Si la libre competencia de los productos agropecuarios en el mundo fuera una realidad regida por la equidad en los mercados, Colombia contaría con una dinámica exportadora que jalonaría la economía con base en los productos agrícola, pecuario y forestal, dadas las condiciones privilegiadas de ubicación en la línea ecuatorial, suelos, climas y diversidad. Después de más de 2 años de conversaciones con diferentes ministros de Agricultura, Industria y Comercio y de varias comunicaciones y conversaciones con el presidente de la República, tenemos la claridad sobre la alta fragilidad de los instrumentos de política pública que dependen de la decisión de funcionarios ausentes de políticas de Estado y que en muchos casos obedecen a fuertes presiones de sectores de alto peso político y económico, donde el análisis costo-beneficio a nivel país pasa a un segundo plano. Realidad esta, apreciados afiliados, que nos compromete cada día más en la búsqueda de alternativas productivas donde los resultados dependan cada día menos de la incidencia de decisiones políticas y factores externos. Adicional a lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio mediante resolución 103652 de diciembre 30 del 2015, ratificó la sanción en contra de Azocaña, Cianza, Dixa, 12 ingenios azucareros y algunos de sus representantes por un valor de 260.000 millones de pesos, suma a toda luz desproporcionada que afectará a toda la cadena de valor ligada al sector. Si bien existen recursos de reposición que los sancionados están utilizando, se ha causado un daño en la imagen de un sector que ha venido generando desarrollo por más de 150 años. Procaña es respetuosa de las decisiones de las entidades de control. No obstante, existen evidencias irrefutables que las importaciones de azúcar del 2010 al 2014, que suman 1.053.000 toneladas, y las de etanol provenientes de Estados Unidos de abril del 2013 a agosto del 2015, que alcanzaron 196.000 barriles, no parecen apoyar el argumento que exista un cartel antiimportador. Revisión del Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar. En la resolución de la sanción impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio, el superintendente ordena al Comité Directivo del FEPA que en un plazo de 6 meses contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución, revise las fórmulas para la liquidación de compensaciones y cesiones en el marco del FEPA, con el fin de asegurar que no tenga por objeto o efecto la asignación de cuotas de producción o suministro en el mercado del azúcar, el intercambio de información sensible o cualquier otro efecto anticompetitivo no amparado en los términos de la intervención. La revisión de las fórmulas ya se han realizado por parte del Comité Directivo del FEPA y se está a la espera de los lineamientos del Ministerio de Agricultura sobre los otros aspectos de revisión ordenados por la SIC. Violación a la propiedad privada. Hace más de 14 años se vienen presentando la violación a la propiedad privada en predios de cultivadores de caña de azúcar y otros productos en el norte del Cauca y el sur del Valle, los cuales se registraban de manera aislada. Con el tiempo, las vías de hecho se han tornado más fuertes y violentas, dejando un número significativo de muertos, heridos, daños económicos y morales en el sistema productivo y en el seno de las familias de las víctimas. La firma de acuerdos bajo la presión de cierre de vías y muertes denota la ausencia de una política de Estado y la débil gestión del gobierno nacional, que traslada a la fuerza pública y a la policía la responsabilidad de restablecer el orden y devolver la tranquilidad a los ciudadanos, agricultores y empresarios. Procaña viene trabajando con los propietarios afectados, gremios de la región como la SAC del Cauca y Valle, Azocaña,
estableciendo acciones coordinadas con el Ejército y la Policía. Las circunstancias actuales han merecido el acercamiento con diversos gremios de la producción para desarrollar una estrategia conjunta de región que privilegie el desarrollo rural integral sobre la expansión territorial y que garantice la convivencia pacífica de los diversos grupos étnicos, indígenas, afrodescendientes y campesinos, los agricultores, empresarios del campo e industriales. Imagen del sector. Es del conocimiento de todos que al sector agroindustrial de la caña de azúcar también ha tenido que abordar una avalancha de críticas y cuestionamientos, algunos soportados en información malintencionada, otros que deben llevarnos a la reflexión y análisis para mejorar con referencia al impacto negativo que algunas prácticas siguen ocasionando a las comunidades y medio ambiente en general. Sobre el particular, como sector nos obliga a tomar decisiones que conduzcan a la mitigación de impactos sociales y ambientales, mediante compromisos que fortalezcan el sector agroindustrial de la caña de azúcar como uno de los más incluyentes, consolidándolo como alternativa de desarrollo regional y nacional. Con el propósito de comunicar ágil y oportunamente, Procaña ha fortalecido la gestión informativa buscando llegar a la opinión pública con mensajes dirigidos a aclarar y denunciar en los diversos medios de comunicación las violaciones a la Constitución y la afectación a la propiedad privada, así como todos los temas relacionados con las políticas establecidas del gobierno y aspectos que pueden afectar la sostenibilidad de la actividad agropecuaria. Cifras del sector agroindustrial de la caña de azúcar. Es importante en el cuadro que aparece ahí en pantalla resaltar que si bien cuando comparamos el año 2014 y 2015 pareciera que la disminución en la producción no fue significativa porque aparecen 2.4% de diferencia en las toneladas de caña por hectárea, queremos informarles que diciembre del año 2015 cerró con 110 toneladas de caña de azúcar por hectárea y que enero y febrero del año 2016 están en unos promedios de 108 toneladas de caña por hectárea. Esto definitivamente pues, está impactando negativamente la actividad y todo el trabajo de la industria en general por falta de la materia prima. Como gremio de productores y proveedores, venimos participando activamente tanto en el Consejo Directivo como en los diferentes comités del Centro de Investigación, apoyando las líneas de investigación en mejoramiento genético de las nuevas variedades con base en la selección asistida por marcadores moleculares, monitoreo y manejo eficiente del agua, estrategias de fertilización con niveles controlados de nitrógeno mediante el estudio de la fisiología precisa de la caña de azúcar, utilización de abonos verdes, agricultura de precisión, red de información en tiempo real con estaciones RTK, impacto de la cosecha mecánica sobre las producciones y rendimientos, investigación en equipos livianos para el corte, alza y transporte y entrega para que no hagan agresión sobre el suelo y que obedezcan a una lógica económica en el traslado de la materia prima a la fábrica. En fábrica hemos también mantenido el apoyo permanente en la investigación en eficiencia de extracción, efecto de la inhibición en línea, estrategias para reducción del impacto de la calidad de la materia prima en la rentabilidad y calidad del producto terminado, así como todo el tema de generación de energía. También venimos respaldando desde Procaña el servicio de cooperación técnica y de transferencia de tecnología que contará con una infraestructura en Cenicaña con una inversión de 1.300 millones de pesos para capacitación de los grupos de interés con una capacidad para cerca de 150 personas. Este esfuerzo está alineado con el trabajo que se desprenderá como fruto de la plataforma Horizonte Rural, estimulando el cambio de la forma de producir hacia una agricultura respetuosa de las diferentes formas de vida, el recurso natural e incluyente del ser humano. Así como hemos manifestado el apoyo de las líneas de trabajo e investigación enunciadas anteriormente, también hemos transmitido en diferentes reuniones la preocupación del gremio con referencia a la pérdida de la capacidad productiva de los suelos. No podemos seguir pensando que el único factor que explica la caída de la producción de caña en el Valle Geográfico del río Cauca
es la presencia de fenómenos El Niño o La Niña. La explicación fundamental está en la destrucción de la materia orgánica del suelo por efecto de la práctica de la quema de la caña de azúcar.